gracias por su presencia, estar aquí conmemorando la historia de la animación puertorriqueña de parte del Cine Nuestro y del Museo de San Juan. Gracias. Todas las animaciones que han visto hasta ahora y las que faltan por presentar son hechas por animadores, productores y directores en diferentes estados de su carrera, asumiendo Dios sabe cuántos roles para que las producciones se realicen. Acompañándome ahora tenemos una cantidad histórica, mitológica en realidad, de estos creadores, incluso personas responsables por el archivo y la protección de las piezas más históricas que se enseñaron al principio del día. Tienen una bienvenida a Maricel Flores, a Fernando León, a Paul Marichal, y la Rivera, Carmen Medina, Armando Romero, Paco López Mujica, y Becky Minero, Diana Guevara, y a Monkey Boy. Nuevamente, gracias a todos los paneles. Ahí tenemos Natasha. Sí, Natasha, por favor. Bueno, junto con las primeras animaciones que vimos en la primera ronda, son dadas a nosotros por el Archivo General de Imagen y Movimiento de Puerto Rico. Maricel, me encantaría escuchar sobre los primeros instantes de la animación en Puerto Rico, el trabajo de Juan Díaz, que recién se pudo hacer un descubrimiento de su trabajo en uno de los cortometrajes, y también me encantaría escuchar sobre el trabajo de Filippo Tirado, un puppet maker que trabajaba durante la etapa de Diverco. Me encantaría escuchar sobre los principios de la animación puertorriqueña con ese trabajo. Buenas tardes. El Archivo de Imagen en Movimiento es un proyecto que comienza en el 1992, inaugura, pero comienza a finales de los 80 con el objetivo de preservar y conservar todo material cinematográfico de Puerto Rico. Justificando, ¿verdad?, que el gobierno de Puerto Rico comenzó en los 40 a hacer las primeras filmaciones en Puerto Rico, y es el proyecto que mayor número de producción hizo, un proyecto que tenía una coherencia, un objetivo, y que debió de quizás haber evolucionado en otras cosas y darle, ¿verdad?, la participación a que ese fuera, ¿verdad?,
el lugar donde se pudieran trabajar todos los materiales que se desarrollaran la Cineteca Nacional y todo lo que es la distribución y promover la producción cinematográfica en Puerto Rico. Eso no se dio. Sin embargo, el proyecto de la División de Educación en la Comunidad hizo unas producciones con el objetivo de educar al pueblo, ¿verdad?, con la cinematografía, que es, ¿verdad?, no necesitas a un país que estaba analfabeta, pues entonces ese era el mejor medio para comunicar, ¿verdad?, los valores de lo que el gobierno quería promover. La primera animación que nosotros encontramos dentro de una película es La Caña. Es una serie de gráficos y de un poco no es el dibujo, en donde ellos van a plantear unas ideas y utilizaron, ¿verdad?, ese medio. En ese proyecto también incluía la gráfica, y el proyecto se inicia con la corporación, en la Comisión de Parques y Recreo Público, Irene Delano y Jack Delano pues le daban cursos de cómo dibujar y hacer carteles a unos jóvenes puertorriqueños para que fuera el taller de cómo ellos iban a profesionalizar a estas personas, ¿verdad? Estos jóvenes que iban a educarse, pero también iban a tener una profesión, un espacio, un puesto de trabajo dentro del gobierno de Puerto Rico. Así llega Juan Díaz. Juan Díaz yo no lo consigo hasta más tarde en un guión que nosotros encontramos. En aquel momento nosotros pensamos que era la primera animación en Puerto Rico o propuesta de animación per se, y es el cuento de la cucarachita Martina. Cuando nosotros encontramos los elementos, la película se llegó a filmar, se hizo esa filmación. Nosotros no hemos encontrado al día esos elementos, pero nosotros tenemos un storyboard en témpera con todas las escenas de la película, y decía al final, ¿verdad?, estaba registrado, ¿verdad?, la película por Juan Díaz, y la musicalización Jack Delano. Este era un proyecto de Jack Delano. En el 54, después que él no está en la División de Educación de la Comunidad, ya él se había ido para el proyecto de la WIPR. Más o menos hace como 5 años atrás, para la producción de la película, bueno, un documental, parecía todo posible, que hace poco se estrenó. El cineasta me pidió que querían copias de las películas de la división, pero las mejores copias. Y es ahí donde nosotros nos encontramos transfiriendo el negativo. Es una película que yo he visto más de 20 veces en el archivo. Nunca una copia de proyección había tenido, pero cuando la estaba escaneando, yo veo que le falta todavía un buen tramo a la película, cuando yo pensaba que ya estaba por terminar. Y en esa sorpresa que uno se lleva, pues salió Don Habichuela. Don Habichuela es un corto, ¿verdad?, que es una habichuelita que pone de cómo es que llegan la cadena alimenticia, de cómo llegan las cosas a Puerto Rico. Yo creo que es un tema hasta vigente. Cuando yo me voy a percatar, yo voy a buscar el guión de la película, y cuando leo el guión de la película se supone que esa escena es una escena que está insertada dentro de que la habichuelita habla con el personaje principal de la película. La película es Pedacito de Tierra. Y en el negativo fue que encontramos el epílogo completo. Entonces ahí sí me dio interés de ver quién era Juan Díaz, y casualmente pues hablé con la compañera de donde están los documentos de todos los empleados de la división y del Departamento de Educación,
Y ahí vi el expediente laboral de Juan Díaz. Juan Díaz sale, él era empleado de Almacenes González, y de ahí lo llaman. Él duró poco, al parecer, porque vi cartas, ¿verdad?, en donde él estaba un poco incómodo, porque como a él quizás lo estaban preparando para ser animador. Y entonces en esos procesos lo único que hizo fue el guión de la Cucarachita Martina y el epílogo de Don Habichuela. Don Habichuela se lo pusimos en el archivo, no es que se lleve ese nombre. Y entonces él no quería hacer carteles. Él no quería hacer carteles, él no quería estar en el taller de carteles, él quería estar en este proyecto que era de animación. En cuanto a la otra producción que no fue parte de la muestra, pero hablando con el joven, es Regalo de Reyes. Es un cortometraje de los 60, una película color. Es de un niño que es huérfano, su papá pues hacía marionetas, y en esa noche mágica de Navidad o de los Reyes, él tiene un sueño donde las marionetas de su papá cogen vida y le llevan una parranda navideña. Es un corto bien simpático, conmovedor. Así que lo importante de todo esto es que los archivos, ¿verdad?, tienen nuestra memoria, ¿verdad? Todo lo que se produce, se hace en el país, tiene una intención, tiene un valor no solo del artista, sino una propuesta comunicativa que refleja nuestras épocas. Y por eso es importante que cuando nosotros nos aventuramos a algo, esa historia de lo que uno va a hacer, a formar parte, es importante que la lleve contigo. Por ejemplo, yo conocí los trabajos de Poli Marichal en un documental, Taller Cine de la Red, en la que ella participó, y me impresionó cómo raspaba el celuloide de la película para ella hacer sus trabajos. Todas esas propuestas, todos los medios que se utilizan para crear, para comunicar, y todo eso es importante nosotros conocerlo, y en el Archivo General de Puerto Rico, en el Archivo de Imágenes, estamos dispuestos, ¿verdad?, y allí para recibirlo y que ustedes puedan tener ese contacto con esa historia de Puerto Rico. Wow. Muchas gracias por eso, Maricel. In my hurried state to get this party started, se me esquipió por completo introducir los panelistas. Si pudiesen uno por uno decirme, ¿verdad?, no viendo sus nombres, pero cómo terminaron trabajando sus respectivas profesiones actualmente, y también que los impuso a trabajar, continuar trabajando en esas profesiones. Creo que Reinaldo León está al lado de... Sí, es él. Empezando con Maricel, por favor, y después Reinaldo. Bueno, pues Maricel Flores, trabajo en el Archivo de Imágenes Movimiento 34 años, soy archivista químico, estudié antropología, hubiese gustado estudiar antropología visual, pero ahí estoy para custodiar lo que otros hacen. Soy Reinaldo León, estoy buscando quien quiera comprarme sangre. Llevo trabajando en animación desde el año 1990, gracias a Francisco Paco López, que me dio el chance a los 18 años de trabajar con él, y fue quien me enseñó a hacer animación. Desde entonces no he parado de hacer animación. La gente más me conoce por los muñequitos que salen en los programas de Sunshine en Guapa. Sunshine Toon, Guaguamán, Monkey Pescuezo Toon, Pitín Culebro Toon, si cuando sea todos tienen el mismo apellido. Ya que estoy compartiendo con ustedes. Mi nombre es Poli Marichal y yo empecé a hacer animación en el
de Villegas, que era el director de arte del periódico El Nuevo Día, pero también tenía un estudio de animación en su casa. En Puerto Rico en esa época no se enseñaba animación en ningún sitio. Yo acababa de venir de estudiar arte en España y había visto películas europeas animadas en la Cinemateca de Barcelona y me volví loca con la idea de darle movimiento a las cosas que yo hacía en papel. Y cuando llegué a Puerto Rico conocí a Díaz de Villegas y él me ofreció trabajo en su estudio, así que aprendí animación de cero a lo que sea, hasta el día de hoy, gracias a Díaz de Villegas que me abrió las puertas y me enseñó todo lo que él sabía. Así que aprendí a hacer de todo, animación, hacer los incluyendo movimientos, pero era animación tradicional. Y también aprendí a usar la cámara, teníamos una cámara de 35 milímetros home que se usaba en un avión de estos de reconocimiento de la Segunda Guerra Mundial. Y Díaz de Villegas la compró usada, pero esas cámaras tienen 4 pins que agarran la película y la película está bien estable y para animación eso es bien importante. Y tenía una torre de Oxbury de animación que compró usada también. Cambiar la película en la cámara era, había que levantar pesas primero porque pesaba, pero aprendí a hacer todas esas cosas con Díaz de Villegas. Después solicité fondos, me dieron el dinero para hacer la película de los Reyes Magos, que no sé si la vieron muy bueno. Y entonces después me dieron otro grant para hacer no era una película, era una instalación que tenía animación. Hice la película experimental de Dilema 1 Burundanga Boricua, que esa la terminé, ya yo me había mudado para Los Ángeles porque me casé con, mi esposo es director de televisión y assistant director de televisión en la industria del cine en California. Así que me fui para allá y terminé el proyecto allá. Ese proyecto me dieron el dinero del Mass Council for the Arts y lo exhibí en Boston, en Massachusetts. Bueno, la cuestión es que a través de mi vida pues he seguido haciendo animación. Ahora mismo lo que hago es animación digital, porque tengo pues todo el sistema, hoy en día es mucho más económico y mucho más independiente. Yo todo lo hago in-house. Hago toda la animación, le hago la música con GarageBand. Hoy en día hay montones de software que uno puede usar para hacer animación, así que estoy súper contenta en mi cuevita haciendo estas peliculitas que pues me gusta hacerlas, ¿verdad? He hecho cosas comerciales, ¿verdad? Pero sobre todo estoy haciendo ahora más cosas para mí. Buenas tardes a todos, yo soy Cristian Rivera y yo comencé a hacer animación un poco por accidente realmente. Estaba en mis primeros años de universidad sin una idea muy clara de qué quería hacer con mi vida. Era aplicado, me gustaba estudiar, me gustaba aprender, pero no tenía como un interés claro, más allá de que me gustaban las artes suficientes como para empezar a coger clases de arte en el bachillerato. Y en ese proceso empecé a descubrir que me gustaban demasiadas cosas, ¿sabes? Me gustaba dibujar, me gustaba pintar, me gustaba hacer escultura, me gustaba la fotografía, me gustaba el cine. Entonces pues me encontré con este debate interno de que yo iba a hacer, me gustaba la música también. Entonces pues, ¿a qué me iba a dedicar? Porque sentía que con dedicarme a una de esas especialidades estaba desaprendiendo todas las otras. Y de repente un día, tomándole fotos a una escultura que había hecho para la clase para hacerle como que una pieza de documentación, pues me encuentro con la sorpresa de que puedo darle vida ahora a esta escultura, ¿verdad? Simplemente está, stop motion es un secreto, pero con yo estarle tomando fotos, de repente era un gusto pequeño y estaba como mirándose la cámara y dije, pues déjame hacer lo que mire un poquito para el lado para que se vea más dinámico. Y cuando estoy viendo una foto después de la otra fue como que, wow, yo puedo hacer que esta escultura que yo hice con mis propias manos aparente tener vida. Y eso pues ahí quedé enamorado para siempre del medio, ¿verdad? Porque en ese momento era como, ¿sabes? Cómo tú llevar materiales crudos a algo que parezca tener vida, ¿sabes? Cómo darle vida literalmente a objetos. Y por ahí pues me volví loco. Entonces le he dedicado la vida a eso. Realmente pues lo que me encanta es lo multimediático, ¿verdad? Me he especializado en lo que es el stop motion, como les comenté, por esa capacidad de coger cualquier pieza de arte y transformarla
además de poder crear personajes. Y como lo que comentaba también Poli, pues también fue un momento en que no había mucha oportunidad de educación en el medio, así que pues me dediqué por mi cuenta a devorar cuanto libro encontraba, cuanto making of de películas, coger películas y libros y disectarlos, tratando de encontrar pistas de cómo estos hicieron esto aquí y allá. Y con eso pues hice mi propia escuela de animación un poco y luego solicité escuela graduada en California, en Los Ángeles, donde conocí a Poli, de hecho también. Y estudié por allá, me quedé unos años por allá y en el 2021 regresé y monté H Studio aquí en Puerto Rico y pues estamos haciendo stop motion de la isla y estoy sumamente feliz de esa posibilidad. Hola, soy Gaby Medina. También vengo de la escuela que nos enseñaba animación. Estudié aquí en la Escuela de Artes Plásticas. ¿Qué va a hacer? Siempre he querido hacer animación, no sabía cómo, pero tenía un libro que compré en Disney que se llamaba The Magic of Animation, por Don Han. Una historia súper cool de esa, después se la cuento en otra ocasión. Pero para mi tesina, que ustedes vieron aquí, se llamaba Eros una Vela Central, pero dije, pues, o sea, si esto es lo que quiero, convencí a los profesores para hacer eso. Y esa fue una animación que hice por mi cuenta. Y no fue hasta que la presenté que me di cuenta que la gente empezaba como que a reírse, a tener feelings por lo que yo había animado. Y pues de ahí decidí que esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida, ¿verdad? Sabía, pero ahí fue como que, ok, esto es. Terminé la Escuela de Artes Plásticas, me fui para estudiar en la Academia de Arte, en donde por fin estudié en San Francisco, por fin estudié animación y de ahí conecté con muchas personas, buenas amistades y regreso a Puerto Rico porque me ofrecieron con atención, pues crear algo completamente nuevo y pues estuve 3 años con atención, di la oportunidad de dar clases en la Escuela de Artes Plásticas y en otras universidades, que tengo varios estudiantes por ahí, ex estudiantes. Y ahora pues llevo 9 años como director creativo del estudio Gladius Studios, así que ahí hemos hecho muchas cosas súper lindas que también me habrán visto aquí o van a ver después, así que nada, eso es parte de mi journey. Gracias. Saludos, pues soy Andrés Romero, maestro de ilustración y animación de la Escuela Central de Artes Visuales. Pues yo comencé en la UPR de Carolina con un programa que se llama Image Ready, para las personas que yo antiguo aquí, y Macromedia Flash. Esa fue como que mi etapa de explorar. Sí, esos dinosaurios de bien integral. Estamos en el programa de la UPR, en el área de publicidad y en el área de gráfica, y de repente la profesora de publicidad me dice: tú eres el de gráfica, a ti te toca el storyboard. Y ahí comenzó todo. De ahí en adelante, como saben, nosotros no venimos de la escuela donde existían las universidades de animación, así que por nuestra cuenta hemos tenido que aprenderlas. Después de esa etapa y unos años en gráfica, estudio los cursos para maestro, porque hay mucha gente que vio la parte de que yo podía educar, y me tocó después de 7 años con la Escuela Central de Artes Visuales. La Escuela Central de Artes Visuales se me ofrece la plaza de animación porque había una persona que dijo: yo conozco a alguien que sabe un poco de animación, pues yo había explorado ya con varias cosas y me llamaron para esa plaza desde el 2008 hasta la actualidad. El taller de ilustración y animación formal se formó en el 2003, y yo sé que llevo más tiempo hasta ahí. Igualmente, al igual que Yamil y algunos de los compañeros, tengo estudiantes que han estado participando en los distintos proyectos y me llena de alegría ver muchos de mis estudiantes en los créditos en distintas áreas, que es una de las cosas que me da
me da alegría ver que muchos han seguido ahí. Después de todo, ¿verdad? Toda esa etapa de educación, durante la práctica docente, tengo que dar clases demostrativas de animación en las distintas áreas. Entonces eso me obliga a dar stop motion, a dar 3D y a dar 2D demostrativo. De todos esos ejercicios que se realizaron durante todos los años que he llevado, comienzan a salir ciertos proyectos que son los que tengo aquí el día de hoy, que se llama Animación para la Cultura, y otras participaciones, por ejemplo, en el Tita de la Princesa Taína, pues fue supervisor de animación, animador, entre otras cosas, hasta la fecha para ser más corto. Así que con eso le dejo al maestro Paco López. Muchas gracias y quiero decirle que yo llevo 50 años en esto de la animación. Así que, y actualmente estoy haciendo un storyboard para lo próximo que tengo y que me han comisionado, que son 30 segundos, con la pelícana Chana, que va a enseñar sobre la importancia de los arrecifes que protegen la costa metropolitana. Así que estoy bien emocionado por eso. ¿Tú sabes que a uno le den a los 75 años trabajo para esto? Porque como que algo bueno está pasando en la vida. La animación es un medio de comunicación súper poderosa. Quizás de todas es la más poderosa para mí. Tú puedes tener al Pato Donald haciendo una rabieta y tú te ríes. Pero si tú tienes al tocayo Donald Trump haciendo una rabieta, uno se fogona y uno dice, mira, este más criado. ¿Entiendes? Son conceptos diferentes porque cuando tú ves el muñeco enojado y todo, uno le da risa. Así que es una forma maravillosa de tú llevar un mensaje y que sea bien acogido. O sea, tú puedes hablar de, por ejemplo, del racismo en Ligia Elena. Por eso es que se usó Ligia Elena para eso. Porque si tú das un discurso, pues ok, pues se habló en contra del racismo y se pasó ya. Pero si tú tienes algo que sea atractivo, que te coja, al más racista y lo ponga a pensar, ya estamos hablando de otra cosa. Ese es el medio poderoso de la animación. Entonces es una responsabilidad enorme que nosotros tenemos. Yo, en mi caso específico, yo me he especializado siempre en la educación. Ese es el enfoque que yo me da. Eso es lo que me parece que eso es lo que el Espíritu pide, que esté educando en lo que sea. Todo el trabajo es alrededor de eso, de educación. Actualmente, pues como estoy metido debajo del agua, en los arrecifes y ese mundo de los biólogos y eso, lo que he aprendido es que ese mundo necesita de nosotros, porque cuando tú hablas de ecología, del ambiente, terminas en que lo que más se necesita es educación. ¿Y cómo tú vas a educar? Dándole un mamotreto de 30 páginas para que se lo lean y se embotellen para después darle un examen. Así no lo vas a hacer. Tienes que educar con un medio atractivo. Ese es donde nosotros estamos. Y ese es el poder. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir buscando. ¿Por qué canal me meto? ¿Por dónde voy a dirigir mis cañones? ¿Hacia dónde en dónde me voy a meter? Yo escogí el ambiente, el medio ambiente y francamente es maravilloso porque desde manuales, y no solamente animación, ahora estoy haciendo la animación porque eso me pidieron, pero manuales, libros de colorear, cómics, cuántas cosas. Así que muchas gracias y nada, perdón. Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Iber Piñeiro. No sé, yo creo que desde siempre he querido estudiar animación, pero
esa carta, ¿verdad? ¿verdad? So, mi primera relación fue, pues, tengo que aprender a dibujar porque, son muñequitos. So, eso fue mi primer go-to. So, yo estudié en artes plásticas, y ahí en mi proyecto de graduación, pues, decidí hacer una animación. Y ahí me topé con el trabajo de Yamira, en Contra Quique, y entonces por ahí puedo seguir hasta que me animé también, terminé artes plásticas, me animé a seguir mi maestría y fui a la academia en San Francisco y ahí estudié Visual Development. Y entonces he tenido la bendición de poder seguir brincando en diferentes aspectos de la industria. He sido character designer, he sido animadora, he sido rigger, así que con ese, ¿verdad? He tenido la bendición de colaborar con diferentes artistas y nada, eso soy yo. Pues mi nombre es productor. Yo empecé primero por el cine. Realmente yo desde los 14 años quería hacer cine, pero incluso antes de eso yo dibujaba todo el tiempo y descubrí también animaciones que hice en Flipnote cuando tenía como 8 años. También, pues la primera vez que hice una animación realmente para un proyecto mío fue por no tener un iPad. La hice en papel. La hice con unos index cards en mi casa porque le iba a comisionar el trabajo a alguien y pedirle que hiciera todo, pero me di cuenta, nadie está puesto para hacer esto ahora mismo, lo tengo que hacer yo. Así que hice una animación con 84 index cards diferentes escaneados y seguí por ahí para abajo. Después conocí a Josué, estoy adelantando un poquito, pero aquí está Josué Motivoy, y fundamos Guineo Video y a través de eso hicimos el proyecto Biombo, que lo va a ver ahorita. Y fui el director de animación de ese corto, hice la animación de La Changa, si ya lo han visto. Y fue una de las mejores experiencias que yo he tenido. Siempre he amado la animación por mucho tiempo, desde chiquito me crié con eso. Cartoon Network, Nickelodeon, todas estas cosas. Y es un privilegio poder trabajar en esto y estar en un panel con gente tan relevante a esa industria. Así que muchas gracias por la oportunidad. Pues hola, mi nombre es José Figueroa, pero mayormente me conocen como Monkey Boy. Y puedo decir que la animación me atrajo por querer jugar, porque yo literalmente lo que hacía todo el tiempo en casa de mi abuela era jugar con muñequitos. Y eventualmente pues descubrí YouTube y descubrí estos videos de Lego Batman, que me gustaban un montón, eran diferentes animaciones de Lego, a mí me encantaban los Lego. Y yo veía que pues se movían, como que no eran animaciones hechas por 3D, eran como que los Legos literalmente se movían. Y yo dije, wow, ¿cómo no puedo hacer eso? Y después descubrí que es la misma técnica que utilizaron en películas como Coraline, Wait for Christmas. Y ahí pues fue que descubrí poquito a poco el stop motion. Mi mamá me consiguió esta cámara que era literalmente una cámara hecha con Lego, que era para eso, para stop motion. Y ahí yo empecé a hacer películas en mi casa, pero nunca lo vi como, nunca lo vi como una carrera ni nada. Yo dije, bueno, lo estoy haciendo por jugar porque me divierte y a la gente le gustan estas películas que hago. Cambié de, yo pensaba como que no sé, vas a ser astronauta o a ser DJ o a hacer estas cosas. Hasta que un día en noveno grado me dijeron, mira que tú, ¿qué talento tú tienes? Vamos a hacer un challenge showcase. Y yo, wow, yo en verdad que no sé hacer nada. So, hice un cortometraje, que no tiene animación, pero era un cortometraje, como el corriente así, live action. Y eventualmente por ahí me di cuenta, wow, yo la reacciones de las personas, como les gustó el cortometraje, y eventualmente me di cuenta, wow, pues creo que me voy a ir por el cine, eso es lo que me gusta. Y nada, y al pasar de los años, me fui para Atlantic, y en Atlantic, pues, yo no sé, yo no era tanto de estudiar, no me gustaba mucho estudiar para nada, yo me colgaba, me salía a cortar clases todo el tiempo, mi GPA era demasiado bajo. Y eventualmente, cuando llegó la pandemia, ahí fue que empecé a trabajar, a aprender yo acá, como que hacer cortometrajes, hacer animaciones para TikTok. Y cuando vi que esta aplicación se llama Stop Motion para el teléfono, yo le dije, pues mira, estoy practicando esto por diversión.
Y pues nada, aquí estamos, como que ya llegamos a un punto que de la nada, pum, estoy aquí con este panelistas increíbles de animación. Y como que también, pues, también conocí a Baruch con Mineo Video y trabajamos Biombo, que todo ha sido a las millas, pero ha sido brutal, como que ha sido magia, literal. So, nada, gracias por eso, por la oportunidad de estar aquí. Hola, mi nombre es Brian Echevarría. Empecé haciendo cine en la high, después me iba decidí irme a la universidad Sí, se escucha. a estudiar videojuegos, pero después cambié a animación y lo complementé con diseño gráfico. Y igualmente, pues, durante esa trayectoria, pues, fui instruido por personajes tan como Yamil Medina y Ingrid Cisneros, y que están aquí. Y pues he seguido en esa vuelta, he creado muñequitos, hecho cortometrajes y siempre me mantengo activo haciendo diferentes tipos de arte y buscando en dónde puedo pues, seguir aportando el mismo. Y pues aquí estamos y pues gracias por la oportunidad. Al Boba Biombo también, También y apoyé también en la producción. Hola, mi nombre es Natasha Canepa. Yo siempre he dibujado desde pequeña y obviamente pues, yo no pensaba que se iba a hacer una carrera, pues primero iba a estudiar cocina aquí en Puerto Rico, pero pues descubrí de que hay universidades donde puedes estudiar arte y hay hasta animación. Pues decidí estudiar en Summerlin College of Art and Design en 2014 a 2018, donde yo me gradué de un BFA con un Bachelor in Fine Arts. Eso es donde yo creé el corto de Magic Play, que es uno de mis proyectos favoritos, y eso yo sometí para festivales alrededor del mundo, y a través de eso yo no solamente empecé a desarrollar más en animación, pero también en storyboarding, en ilustración, en post-production y motion media. Yo obviamente quería someter para trabajo, para la industria, porque esa es la expectativa, pero es que poco a poco yo sentí más de que sería mejor trabajar como un artista independiente. Pues no solamente yo empecé a trabajar con producciones independientes como D-Tunes, empecé a trabajar con cortos de otros directores como Metro Six, Love is a Championship, Laundromat ahora, pero también durante la pandemia yo decidí hacer un corto para yo misma, trabajando solamente yo y con un músico que es Place to Place, que es la que enseñaron ahorita. Y eso fue como yo empujando, aprendiendo más destreza yo misma, porque yo soy más como el character leader. Pero yo empecé a aprender más de más storyboarding, más effects animation, más fondos, hasta yo bregué con sound design en mis trabajos. Pero fuera de eso, yo soy muy más en ilustración y más explorando de otros campos de donde puedo poner mi destreza. Sí, me encantaría hablar sobre, Poli, mencionaste que estás haciendo trabajo moderno con programs y medio moderno de medio digital también. Me gustaría preguntarte, porque yo sé que trabajar con medios análogos y trabajar con medios digitales son dos textos completamente diferentes. Tú hacías trabajos scratch films o direct animation, que es como tu trabajo de Under Blue Waters, si no me equivoco en el título. Under Blue Water Blues. Y después estás haciendo un trabajo con medio digital y programas. ¿Qué ha cambiado
durante esa, que se ha perdido durante esa transición de medios análogos a medios digitales y que se ha mantenido igual. Igualmente, Paco, me encantaría saber tu experiencia durante esa transición, being the original OG animators de Puerto Rico. Pues en mi caso, por ejemplo, yo hice muchas películas experimentales, pero también hice animación tradicional. O sea, cuando estaba haciendo mis scratch films, que con ellos viajé un montón, por un montón de festivales, qué sé cuánto. Pero también hice películas, hice una que se llama Coffee Break, que es toda dibujada. O sea, que yo siempre estuve haciendo ambas cosas, lo bien experimental, combinándolo de vez en cuando con cosas más tradicionales. A mí me encantaba la animación tradicional, lo que pasa es que te toma, por ejemplo, Los Reyes Magos, a mí me tomó 3 años. Wow. Y también era que el dinero que me dio la Fundación de las Humanidades era limitado. Así que yo tenía que levantar dinero haciendo ilustraciones, yo trabajaba freelance, toda mi vida he trabajado freelance, de hecho. Pues trabajaba freelance ilustrando libros, así, bueno, yo hacía mis grabados, exhibiciones, etc. Lo que pasa es que el mundo del arte, todos sabemos, es bastante que tiene muchos altos y bajos, ¿no? Y cuando me mudé a California, hice varias animaciones bien tradicionales, cel animation, para los estudios de televisión, para shows de comedia como Park and Rules, Can't Lose. Necesitaban unos inserts animados, pues yo los hice, ese tipo de cosas para varios shows. Y era cel animation. Pero un poco más tarde me contrata esta asociación, es una corporación de arte que se llama LA Freewaves, que promueven el arte experimental en video y que sé cuando ellos ya me habían comisionado un corto animado que yo hice usando, animando imágenes. Yo me fui por todos Los Ángeles retratando imágenes y hice una cosa así bien loca que se llamaba, bueno, me comisionaron para hacer 5 cortos animados que tenían que ver con la salud, con la corporación, el Rauschenberg Foundation, le dio un montón de dinero a LA Freewaves y ellos contrataron a 5 animadores, o más bien 5 artistas que hacían animación, y me dijeron que nosotros necesitábamos para tal fecha. Pues el primer corto tenía que ver con los ataques al corazón y cómo la salud se afecta con la comida chatarra. Así que yo empecé a hacer la animación con acuarela usando el cautelis para filmarlos así como un stand de animación, ¿no? Y empecé a hacer el corte y dije, oh my God, no voy a acabar nunca, esta gente no ve. Así que busqué en el web, I need a software que me ayude. Y encontré Moho Animation, Moho, que es un Moho Pro, ahora se llama Moho Pro. Sí. Y lo compré, me leí el tutorial y dije, pues carajo. Y empecé a hacer la animación usando el software, porque el software es bien, lo que pasa es que ya yo llevaba muchos años haciendo animación tradicional, que la parte de movimiento pues no la tenía tanto. Pero el problema de ese programa es que tienes que hacer un esqueleto visual para las imágenes que tú haces. Entonces, asignarle a cada huesito o sea, hay unos huesos que son más pasivos, otros más activos, para que el personaje tenga como más peso. Tienes que hacer muchas cosas para que que la animación te funcione. Una vez tienes el esqueleto, pues lo puedes ir moviendo en el time frame by frame. O sea, el programa te hace unos in-betweens, pero tienes siempre que estar tweaking porque lo hace muy mecánico, ¿no? Así que pero te adelanta muchísimo, además que no gastaba en papel ni nada, todo sale. O sea, yo dije, oh my God, pues hice el primer corto, que a ellos les gustó, y los demás cortos los hice todos usando el software. Hice uno sobre la depresión, otro sobre el cáncer cervical en las mujeres, porque era dirigido a la población sobre todo latinas indocumentadas, que muchas de ellas no iban al médico hasta que no tienen el cáncer avanzado. Y era para decirles, mira, hay ayuda, pueden ir a este sitio, pero lo hice que no fuera tan, porque el cáncer pues ya después es una cosa horrible, ¿verdad? Pues, se llamaba Tu cuerpo es un árbol, y entonces era la cosa como más poética de ver tu cuerpo como algo que da vida y como tú lo tienes que proteger y qué sé qué cuánto. Y entonces retraté sitios en Los Ángeles y los personajes se movían en fondo, hice una combinación de todo. Y cada
el road rage, sobre la vida urbana, y el personaje es un muchacho que te va en esta oficina y lo botan, y tú ves cómo es la ira, se lo come por dentro, y cómo él logra bregar con la ira, y ese tipo de cosas. Y me encantó el software, y después yo dije, espérate, yo lo puedo usar para mis cosas. Y se cogió un grabado mío, y lo metí en Photoshop, lo piqué en trozos del personaje, lo metí en Mojo, y le hice el esqueleto virtual, y empecé a animar el grabado, y dije, como yo tengo muchos grabados de temas parecidos, puede ser uno sobre migración, uno sobre... Y me gustó la cosa poética, ¿no? Porque el programa te permite hacer desde muñequitos hasta cosas bien oníricas, mucho más personales, ¿no? Y todavía ya llevo el hormón 14.5. Porque cada año hace un upgrade, cada vez que hace un upgrade es un montón de información nueva que tienes que estudiar. Pero ya se puede hacer prácticamente de todo, o sea, desde tus días hasta 3D. Así que en esa estoy todavía puliéndome después de tantos años, porque cada vez que quiero aprender a usar ese programa mucho mejor para que los personajes todos se muevan de una forma más fluida y llegar así. Pero yo encuentro que el mundo cambia. La animación tradicional es chulísima, pero el problema es el costo de todo, o sea, el costo de los acetatos, el papel. La tecnología ha cambiado y con las computadoras pues estamos salvando muchos árboles también, ¿no? O sea, estamos ayudando a que no se nos fastidie el medio ambiente. Yo me acuerdo cuando yo al estudio de Paco, que yo hice unas animaciones para Luis Molina, para el documental que hizo sobre los huracanes, que yo hice el huracán animado, y fui al estudio de Paco con todos los acetatos pintados y todo el rollo, pero él tenía la única cámara en Puerto Rico que era de video, como para hacer frame by frame filming. Entonces no gastabas en película negativa, porque antes tú tirabas la película, ese negativo se revelaba, eso no se puede tocar. Hay que hacer un WordPress, editar el WordPress, después conformar en media rueda un proyecto. Y ahora con los medios digitales, pues todo se acelera en beneficio a la obra, ¿no? Así que yo creo que yo estoy más contentito. Pablo. Yo creo que mi espíritu vino a esta dimensión para aprender de cambios tecnológicos. Ese ha sido mi destino. Desde que llegué, me llevó mi profesor con una camarita Bolex que era de cuerda y pues como era cuadro por cuadro, pues por ahí nosotros empezamos a filmar con la Bolex y hice en el después subimos a 35 milímetros, siempre haciendo todo el proceso clásico, siguiendo todas las pautas de Disney, cómo era todo el trabajo. Cuando comenzó, uno iba aprendiendo sobre cómo iba a ser el cambio de tecnología. Uno ya te estaban dando unas ideas y unos puntos. Uno iba al NLB Show allá en La Vega y ahí estaban todos los juguetes nuevos y tú veías las computadoras, que eso no se veía en Puerto Rico todavía, y que te podías hacer animación, que podías dibujar en alguna pantalla. ¡Wow! Eso era como algo espectacular, una inversión de $250,000, ¿entiendes? Entonces era como bien difícil, porque tú estabas en un catch-22 de que o me embrollo con el banco, me meto en esta tecnología, o me quedo en la playa tranquilito, durmiendo bien y haciendo mi animación tipo Picapiedra. Y así, eso fue lo que escogí, obviamente. En ese momento ya las casas productoras como Guastela, Guedes, Sono, todas empezaron a comprar computadoras para hacer la animación. Y entonces ya me fueron retirando del panorama comercial de la animación. Entonces ya yo era como ya los de antes, los viejitos. Entonces, y me ayudó, eso me ayudó muchísimo, pero de lo más que me causó conflicto fue
yo estuve dando clases de animación en Sagrado Corazón por 19 años. Y yo la receta de cómo hacer la animación la tenía planchadita, todo semestre tras semestre, tú decías lo mismo y funcionaba, y todo el mundo haciendo sus peliculitas nítidas. Empiezan a aparecer todos estos programas y todos estos inventos de animación electrónica, y ya la receta se me estaba desmoronando. Ya un estudiante de esa hora, mire, profesor, yo vi un programa que hacía esto y esto y no tiene que hacerlo de esta forma, y yo ando. Me sacaron también de ese panorama. Así que he ido evolucionando. En esos tiempos yo decía, mira, ya yo sé lo que va a pasar. Pongo la computadora aquí, me va a ayudar cantidad, pero me voy a quedar solo. Porque en los tiempos de antes tú necesitabas 10, 12 personas para hacer la animación. Entre una cosa y otra, los que pintaban mica, los que dibujaban, los que filmaban, lo otro. Era bien complejo. Entonces la tecnología al principio me tuvo que yo la rechazaba. La rechazaba, no es lo mismo. Se ve muy electrónico el movimiento. Era como la justificación. Esa animación de antes era la que era. Ahora estoy en Photoshop metido. Todo madera y gracias. Oye, porque es una maravilla. Es una maravilla. Yo estoy fascinado con la tecnología. Me he quedado solo, ¿verdad? Y entonces yo la herramienta que estoy usando actualmente, pues la Wacom Cintiq, que en esos dibujos, eso viene sustituyendo la mesa de antes con el disco de animación, que uno tenía los pages, el registro y los papeles y las micas y todo lo otro. Así que ahora pues con la Cintiq pues me ayuda un montón, lo hago todo con layers, a base de layers, y ahora la cámara viene siendo After Effects. Ya After Effects pues hace toda la... Sigo montando la hoja de producción, siempre la tengo manual. No sé, esa es mi manera de hacer las cosas. O sea, yo he tratado de adaptarme a la tecnología, pero por una vía tradicional, que es dibujando a mano y pasando los dibujos After Effects, y pues de ahí para adelante pues se va a edición y esto y lo otro. Así que ha sido maravilloso la tecnología, nos ha permitido hacer animación que antes no se podía, porque hoy en día una o dos personas hacen todo el trabajo que antes lo hacían 10, 20 personas y costaba cantidad de chavos. Cuando se inventó el video de cuadro por cuadro, que empezó en 3/4, el primer video de cuadro por cuadro era 3/4 de video. Eso fue un adelanto porque aquí no había laboratorio de cine. Había que enviar todo el material a Nueva York y después a Miami. Miami entonces entraron los laboratorios. Digamos, eso tenía que volver para ver si había quedado bien. Entonces, el video nos ayudó mucho, pues ya teníamos ese video. Después pasamos a video 1 pulgada, que entonces tenía mejor calidad. Ya entonces eso te estaba grabando cuadro por cuadro. De hecho, grababa 60 cuadros por segundo. Así que tú tenías un movimiento mucho más suave que el de 30 cuadros por segundo. Tú podías grabar medio cuadro de esa forma. Así ha sido bien interesante, maravilloso. Tocaron varios puntos que me gustaría elaborar para que todo el panel conteste. No solamente el hecho de que keeping up with the trends puede ser algo increíblemente difícil con los avances de la tecnología y los softwares. Siempre se siente que cada semana hay un nuevo programa que hace una técnica completamente obsoleta. Pero más allá de eso, que es algo un poquito más interno como artista de balancear la creatividad caótica y lo que tú quieres hacer, la visión creativa, con los límites de deadlines, la tecnología que tienes disponible al momento. Y sí,
escuchar dos o tres de esas experiencias que los panelistas han experimentado, tratando de encontrar ese balance de creatividad libre y los límites que traen la tecnología, los límites que están actualmente puestos a su disposición. Me gustaría que Quique y Yamil me puedan contestar eso porque yo tengo más experiencia con ustedes. Y I just want to hear what you have to say. Mira, a ver, dale el botón. Ahora sí. Una pregunta un poco compleja y abierta, ¿verdad? Y la puedo contestar de un millón de maneras. O dar un millón de ejemplos, pero no tenemos tiempo. Pero lo primero, o sea, en términos de, yo me siento un poco protegido, ¿verdad? De los avances tecnológicos que pueden poner obsoletas tecnologías en el medio de stop motion, porque hasta que no venga un robot que pueda mover un títere y sacar la foto, pues yo creo que tenemos un par de añitos todavía. O sea, en esencia el stop motion sigue siendo el mismo, esencialmente es la misma técnica del principio del cine. O sea, el cine es una foto tomada tras otra que produce movimiento, ¿verdad? Y los primeros stop motion cuando se estaba, o sea, descubriendo la cámara en movimiento, pues utilizan y emplean los mismos recursos que utilizo yo. O sea, ahora tengo una computadora que me ayuda a tener mayor visibilidad, ¿verdad? La cuestión de fílmico digital, pues ahora también hay un mejor control, una mejor manera de visualizar ese producto para tener un mejor resultado. Pero en esencia, el poder construir puppets, personajes, artefactos, fotografiarlos y producir movimiento no va a cambiar hasta que el AI salga de la computadora y tenga mano. Y sabes que en ese sentido, pues yo me siento dentro del lado que es la animación, que el stop motion está protegido por más tiempo, ¿verdad? Y en esencia, ¿verdad? Como que siempre va a haber espacio para que se siga produciendo stop motion, porque lo que hace el stop motion increíble es que tú estás viendo mover cosas que tienen texturas reales. O sea, la cámara no miente y tú tienes una cámara que está haciendo de trampa, de que está haciendo pensar de que algo que existe, de que esas texturas, eso, o sea, todo eso que aún la computadora también está tratando de generar y hacer como 1000 cálculos matemáticos para producir cómo se vería el reflejo de esta luz en esta tela que se está moviendo en un puppet virtual, pues yo tengo un puppet real y físico, que en ese sentido, pues nada, tengo unos añitos más antes de que me reemplacen en ese sentido. Entonces, en términos de las limitaciones, pues yo creo que mi trabajo es a diario buscar soluciones. Yo no lo veo como limitación necesariamente, sino que es como un rompecabezas que yo tengo que ver con esta pieza, dónde la puedo poner para sacarle mayor provecho, qué cosas quiero lograr, qué medios tengo a mi disposición y romper las reglas de para qué vienen los objetos y para qué vienen las cosas que estoy usando, ¿verdad? Como una de mis cosas favoritas es ir a Home Depot a comprar materiales para algo que yo sé que me va a solucionar un problema de un puppet y que vengan a preguntarme, pero ¿para qué tú lo necesitas? Porque yo te explico y no vas a pensar que estoy loco, tú sabes, como que es utilizar, ¿verdad? Como hacer estas conexiones neuronales de qué cosas yo conozco o he conocido o cuál es la situación, el problema quizás, digamos, que quiero resolver y qué cosas que he hecho en el pasado podrían ayudarme a llegar a una solución más cercana. Pero siento que sí, stop motion en particular es problem solving todos los días. No sé qué. ¿Contesté la pregunta? ¿Había algo más? Era como tenía varios. La dije bien de pero yo creo que me dejé. Correcto. Ya, vale. Gracias. Problema y budget siempre va a ser el problema. Siempre. Algo que desde el principio me he dado la tarea es cómo, yo creo que eso es lo que nos hace cada uno diferente, ¿verdad? Cómo tenemos este problema y cómo lo vamos a resolver creativamente con el budget que tenemos. La mayoría de los trabajos que nosotros tenemos se resuelven dentro del núcleo
de creativos dentro de Unity. Y de una vez aprovecho, quiero agradecerle a Shelly que está ahí en la esquina, ella es nuestra directora de animación. Sí, Shelly está ahí. Hay muchas preguntas después, por favor. Pero este es algo bien lindo porque, por ejemplo, viene para hacer un ejemplo bien específico, viene este video musical con el tema, y el tema pues no es algo lineal, ¿verdad? Porque viene siendo una canción que no cuenta de por sí una historia. Está en nosotros sentarnos, y eso es algo que hago con mi equipo y específicamente con Shelly. Como que nos sentamos, imaginamos qué es lo que puede pasar. Ella a su magia, René a su magia, Corilla a su magia, y de repente tenemos algo bien lindo. Y entonces pues ahí empezamos, ok, este es el porqué. Pero entonces tenemos a nuestra directora de producción, que es Yaneli Barro, en el cual me dice, ¿sabes qué? Esto que tú quieres se puede hacer, pero lo hacemos de esta manera para que nos salga más económico. Siempre estamos, como dice aquí, en ese problem solving, para que al final del día terminamos ganando, porque también nos gusta dormir, nos gusta comer, y no queremos estar hasta las tantas de la noche, ¿verdad? Dentro de lo que podemos hacer, hemos sido bien enfáticos en eso, en tratar de tener todos los proyectos dentro no solamente del budget, dentro del time frame para poder entregarlo y darle esa magia que al final el cliente se siente bien contento, porque la mayoría del cliente no ha tocado eso, y lo digo por Remy, lo digo por Atención, lo digo por Joseph Fonseca, siempre es el mismo tema. Yo no quiero hacer performance, ¿verdad? Físico, pero yo quiero que mis personajes, yo quiero que mi entorno pues, viva para siempre, y que mejor que la animación, para que pueda vivir eternamente. Es bien lindo cómo darle ese tipo de proyectos y ver el proceso y educarlos a ellos también durante el proceso, porque no es como que cierro los ojos, pero apriete un botón y ya se animan, que es lo que todos los clientes piensan que es lo que va a pasar. Pero sí es sentarlos con nosotros y educarlos de que, mira, este es el proceso A, este es el proceso B. Una vez se dice, hay que modelarlo, hay que brillarlo, hay que texturizarlo. Y entonces pues eso entra en otro problema, ¿no? Porque yo quiero que mi pelo quede súper largo y se mueva así, y ok, pero pues no, porque tu voz tiene para un pelo amarrado. Entonces, pues, ¿cómo podemos simular, verdad? Pues no te ponemos en un carro con la ventana para abajo, para que el viento te dé, ¿me entiendes? Pues jugamos con ese tipo de estilo, porque al final del día, sí, nosotros creemos mucho en storytelling, creemos mucho en que cuando tú lo ves te sientes como que atraído y appealing. ¿Cómo le podemos seguir dando todo eso dentro del tiempo y dentro del budget? Gracias a Dios, te puedo decir que un 90% de los clientes confían mucho en nosotros. Dentro del proceso pues, se confía en la historia, y ese otro 10%, pues ese es otro tema que me imagino que tocaremos en otro panel. Pero sí, creo que en cuanto a AI, no sé si eso iba a poner tu misma pregunta, ha sido para bien y para mal. Yo no siento que ha sido para bien. De que nos va a sustituir, no pienso que nos vaya a sustituir. Es como pasó cuando llegó la fotografía y los pintores dijeron ¡no! ¡Contra! Vino la industrialización. Es algo que nos va a facilitar a nosotros en el proceso. De repente, pues, yo me acuerdo que yo estudié a papel, o sea, esas animaciones que vieron fueron a papel, y después que yo me graduó, literal, fue como que, ya, yo no tengo la cámara, no tengo la mesa de dibujo como los ves, eso aquí en Puerto Rico estaba, me obligué a aprender, gracias a Dios, para ese tiempo empezó a salir Moon Harmony, y cambió mi vida, ¿me entiendes? Porque pues adelantó, pero siento que es lo mismo que está pasando con el AI ahora. Nos puede ayudar a un montón de cosas, como nos puede, lo único que la gente pues se cuesta de AI, pero he tenido clientes que quieren AI, nosotros pues ven acá porque tú veas cómo se hace, y cuando lo ven en el proceso, dicen, no, yo no quiero esto, ya pues mira, esto es lo que te va a costar, de esta forma, y pues se trabaja, ha sido como que un buen balance.
Espero haber contestado todas las preguntas. Sí, totalmente satisfactorio. Quería añadir algo rapidito, ¿verdad? Porque ahorita en la pregunta, comparte la pregunta, usaste la palabra balance. Y aunque mi respuesta ahorita fue aparentemente muy optimista, la palabra balance yo creo que es muy compatible con la animación como profesión en general, porque es una profesión bien sacrificada que envuelve mucho trabajo. Y nada, quería hacer esa salvedad, ¿verdad? Como que el balance, el que esta mesa lo haya encontrado, por favor, hablemos afuera. Yo quiero la receta. Awesome. Nos queda solamente media hora para el resto del panel y me gustaría hacer una pregunta abierta para todo el mundo y es trabajar en animación, especialmente en animación. Se requiere la colaboración para hacer un proyecto bastante efectivo. Not necessary, pero ¿verdad? We all like sleep, como mencionamos, and we want to live. So, actuando como directores de proyectos o productores, ¿qué buscan un animador o un asistente para qué es el detalle que determina si va a entrar al equipo o es rechazado? What are you looking for? Pues contesta, ¿quién? Dale, Baru. Pues, por lo menos con Biombo, que es un proyecto mixed media, así que es con base de live action y tiene encima animación, tuvo un montón de colaboración, porque una de nuestras inspiraciones más grandes fue The Amazing World of Gumball, que tiene un montón de estilos variados de animación, siendo 2D, 3D, stop motion, compositing, un montón de cosas. Nosotros tuvimos un equipo de aproximadamente 12 animadores, incluyendo a mí, incluyendo a Josué, incluyendo a Hitori, incluyendo a Jessie que está por ahí, incluyendo a Valeria, incluyendo a Brian. Tenemos un par de gente de Biombo aquí. Pero la colaboración fue clave y para nosotros, por lo menos con Biombo, helado, que María no ha comido. Ese es un helado en colaboración con Red Candy, que es de Biombo, basada en la serie. Más colaboración. Pero sí, en Biombo tuvimos mayormente 2D porque es lo que más gente sabe hacer y es más accesible, ¿verdad? Pero tuvimos animación en 3D, como convertir el tótem en, está para allá, el tótem en un inflable, convertimos también, hicimos una perla, en la perla hay una almeja que tiene un ojo y es como que en Claymation hicimos un paper stop motion animation. Y muchas de las cosas que hicimos fueron en programas diferentes y como queríamos tantos estilos visuales distintos, lo que estábamos buscando era artistas que supieran animar y que tuviesen una identidad artística propia, que no fuese, acóplate a este estilo de este proyecto que muchas veces te van a pedir como animador. En este caso era, nosotros te vamos a dar un canvas, un espacio en blanco, donde nosotros grabamos con un vacío ahí para que ustedes inserten algo. Go crazy, hagan lo que ustedes quieran. Y esa fue nuestro approach con Biombo y va a seguir siendo nuestro approach en adelante, porque Biombo es una serie y ese fue el episodio piloto y estamos trabajando 8 episodios más, así que quién sabe cuánta duración va a ser falta. Y volviendo un poquito a lo que eran las restricciones de tiempo y deadlines y todo eso, nosotros atrasamos Biombo un poquito porque justo al final se nos ocurrió, oye, podríamos hacer un intro. Y nosotros estábamos como que, ok, no nos va a dar tiempo a hacer 15 segundos de animación en un mes. Eso está demasiado apretado, especialmente si va a ser en 2D. Pero se nos ocurrió, ok, el que hizo el arte para el álbum de la serie, o sea, el álbum de la música original de la serie, ya había hecho modelos tridimensionales. Y nosotros, oye, si les ponemos rig a eso y entonces hacemos un intro animado en 3D. Y entonces,
Otra persona cogió esos modelos, hizo el rigging, se llama Brian, y otro Brian más cogió ese rigging y le hizo animación. Están los dos Brian ahí. Tenemos como 3 Brian aquí. Él hizo la animación con más frames en 2D en todo el corto, hizo un rotoscoping, así que un aplauso a Hitori, por favor. Y por favor, hacen todos esos frames, y yo le dije, mira, no quiero que te explotes por este proyecto, por favor haz la mitad, por favor. Pero él se iba a mandar por ahí para abajo. Pero sí, el intro animado fue un esfuerzo dentro de un mes para lograr tener algo que capturara a la audiencia bien rápido al principio. Y lo logramos hacer con un solo loop de animación del carro con ellos encima y cambiando la perspectiva de la cámara y usando dibujos que cayeran dentro del frame y usando un backdrop más elaborado y entonces solo se hizo una animación adicional que fue cuando el carro brincó, pero fuera de eso fue usar pocos recursos para maximizarlo por 15 segundos enteros. Y eso fue todo camera work, todo fue dirección, y eso fue el esfuerzo de Brian Martínez, gracias a Brian, con la Creo que algo súper importante también de este tipo de tema de la colaboración es que dentro de lo que es Biombo, pues sí, somos animadores que estamos aportando a Biombo, pero igualmente pues todos tenemos nuestros propios cortometrajes animados, todos tenemos pues nuestros propios historias de personales en el medio de animación, que pues, como que no es como que solamente lo hicimos para Biombo y ya no, tenemos nuestro contenido propio también, y pues eso está súper cool. ¿Ya? Nada más quería también añadir a la pregunta que hizo Brian. Brian. No, Brian me quedó con Brian. Pues, creo que lo más esencial en como que uno busca animadores para un proyecto también es que sean gente que se reconozcan ellos mismos, como que cómo son como personas y que los inspiran en la vida y qué cosas puedan transmitir en la animación. Y por favor también tener la empatía de como que poder ver a otras personas también como iguales, como que poder visualizarse como también personas que también tienen su propia experiencia. Y también pues, porque muchas veces en proyectos animados que uno tiene que mimicar, ¿esa es la palabra? Como que replicar, imitar el estilo de animación, el estilo de arte de otra persona, o de animación incluso, como que uno a veces tiene que ponerse en los pies de otra persona para animar. Pero aún así hay veces que aunque tú veas eso en diferentes proyectos, si tú no conoces a la persona, puedes decir, mira, esto lo hizo esta persona, aunque sea un estilo diferente que la persona solamente hace, pues se siente eso. Cuando, por lo menos me gusta ver eso en las personas que me gusta trabajar, que hablan mucho de la persona en lo que están haciendo en la animación. So yeah, that's it. Bueno, sí, primero que todo, felicidades con el corto de Biombo, ahí me encantó ese piloto. Sinceramente, es algo que yo quiero trabajar en ella. Por lo menos en mi caso, sí, yo tengo experiencia trabajando en microproyectos como directora, pero por lo menos trabajando en una producción grande técnicamente, es que yo tengo más experiencia como de low level, porque yo me encanta colaborar con otras personas, aportar mis ideas. Un ejemplo bueno, con D-Tunes, hace unos años atrás, una amiga mía, Stacia, me dijo, oye, yo sé que tú tienes experiencia con buffering, con Adobe Animate o Flash. ¿Qué tal si tú sometes para este estudio online que yo estoy trabajando como rigger? Y le dije, bueno, ok, no tengo tantos ejemplos de Flash, pero puedo decir de lo que tengo. Me gustaron mi trabajo, me trajeron encima y yo decidí como animar en tu partido que es más como
no como limitado, pero como más como involucrado, que más atención a personajes. Y cuando yo estoy sometiendo mi trabajo, especialmente en un deadline tan corto, yo notaba de que, wow, esta calidad es diferente a lo que típicamente trabajamos. Y se notó con los comentarios de YouTube que sí, de que cada vez que subió un episodio nuevo con mi trabajo, va a haber gente en los comentarios con timestamp diciendo, wow, the animation got good here. Y yo estaba, ok. Pero hay gente, probablemente del equipo, que decían, sí, es que sí, era como un riesgo de tener a ti, pero es que como ha ayudado a llevar el trabajo de este estudio. Y un año después le dijeron a mí de que, oye, yo sé que como que tú te gusta poner despertarte esos detalles de la animación, que eres como animation director para Itunes. Y dije, ok, sí. Y eso involucró de conectarnos con animadores, de dar mis notas, de oye, de que yo sé que este shot es bueno, pero podemos hacerlo, empujarlo a hacerlo mejor, de añadir más como atención a cómo reacciona, de podemos arreglar esta parte del movimiento para que no se parezca un poquito janky. Y eso aplicó junto con los cortos originales de Conway Cats, con los cortos de Sonic, los fan shorts de Sonic, y de Tintín, que esos son más de personajes de Cartoon Network y Nickelodeon, y más gente de que no solamente dejando comentarios con mis shots, pero también los shots de otras personas, de que, wow, de que Atlas se ve increíble, la animación se ve nítido. Y bueno, eso me hizo feliz. Me hizo feliz no solo para yo misma, porque como que yo sufrí antes de self-esteem, como de confianza, pero también estoy feliz de cómo el trabajo de otra persona está elevando para traer el trabajo. Y eso llegó al punto de que con el especial que estaban planeando con Conway Cats Big Break, me acercaron a mí porque el director original tenía un internado de DreamWorks, pues no podía trabajar en el proyecto. Pues me dijeron a mí oye, ¿quieres ser directora de este corto? Y le dije, sí, llegamos a pre-production, yo verifiqué todos los props de todos los storyboards, que ha sido increíble. Ayudé con preparando los rigging, supervisando el rigging, y hasta haciendo los test animations. Y yo, aunque tuvimos problemas con buscando funding, hasta ahora está en hiatus, yo estoy feliz con los trabajos que ha hecho el equipo y de lo que podía hacer. Y yo espero que ese corto se termine pronto, cuando cojan el funding, pero es algo que yo estoy feliz, que eso yo ahora estoy trayendo esa confianza que yo tengo con otros proyectos, como ahora con Love Championship, que es está cerca de terminar, es un corto 3D que yo trabajé como storywriter, main storywriter. Hice los storyboards principales por 2 años con este director, y eso fue como un underground, un equipo de gente de que es ningún budget. Tiene que hablar. Trabajamos todo el año hasta que yo espero que termine ahora en diciembre o en los próximos meses para someter para festivales. Y sí, es que me encanta ser como colaboradora, pero también como directora, supervisora, de empujar el trabajo para lo mejor que pueda. Para añadir, nosotros evaluamos si
si lo miramos 100%, 70% es tu portfolio, perdón, 30% es tu portfolio, 70% es tu actitud. Porque siempre trabajamos en equipo y esa actitud puede o dañar el proyecto o mejorar el proyecto. Así que nosotros siempre hacemos, cada vez que hay portfolio, siempre hacemos 2, 3 entrevistas. Nos gusta ver personas así de frente. Y si viene recomendada también, esto es bien networking, si viene recomendada, pues yo sé que pues sí, trabaja bien porque es not gonna ask, ¿verdad? Pero sí, piénsalo de esa manera, por favor. Tu portfolio es bien importante, tu memoria es bien importante, pero tu actitud de querer trabajar en equipo y ser un team player es mucho más importante que tu portfolio. Yo un poco estaré secundando las palabras de Yamil. La fácil. Inicialmente, ¿sabes? Para mí es importante, ¿verdad?, que la persona que estoy tratando tenga las destrezas. Ese es como el primer filtro, ¿verdad? Las destrezas necesarias para lograr lo que yo necesito que esta persona me ayude a lograr, ¿verdad? Pero eso dicho, igual que lo que menciona Yamil, pues quién es esta persona en un entorno de trabajo termina siendo mucho más importante que cuán talentosa pueda ser la persona. Inclusive yo he tenido personas que no necesariamente tienen unas destrezas de un nivel sumamente alto, pero son tan buenos jugadores y tan buenos comunicadores que me resultan mucho más valiosos en el equipo que una persona con todo el talento del mundo y que no sepa seguir instrucciones, que tome decisiones por orgullo o por ego en el proyecto, que pongan en jaque o dificulten simplemente, ¿verdad?, la interacción del día a día en una producción, especialmente cuando trabajamos en animación. Hay momentos de muy alto estrés y es un maratón. O sea, esto no es que tienes 3 días y está bien, aguantaste las malas crianzas 3 días y se acabó el proyecto, no tienes que volver a ver a la persona. No, estamos hablando de meses y semanas de trabajo donde todos vamos a estar cansados, y si además de estar cansados estamos trabajando con, ¿sabes?, conflictos personales de comunicación, pues es una persona que está garantizando que no se le vuelva a llamar, ¿verdad? En ese sentido, la manera en que tú te comunicas y la comunicación, o sea, he dicho la palabra comunicación varias veces, es sumamente importante, porque comunicación es interpretación también, ¿sabes? Cómo una persona recibe e interpreta la dirección, y cómo una persona te comunica las posibilidades de lo que tú le estás diciendo, ¿verdad? A veces uno está pidiendo algo, a lo mejor la persona piensa, mira, con el tiempo que tenemos, no creo que yo pueda terminar esto el día de hoy. Eso para mí es importante saberlo. Pero si la persona me dice, sí, dale, y después me quedo a mitad, estás como que fallando las expectativas de mí, y no solo de mí, sino todas las personas a las cuales yo les tengo que responder, ¿verdad? Muchas veces estos trabajos son trabajos para clientes, ¿verdad? Si yo digo a mi cliente, esto está listo para esta tarde, y esta persona falló por un largo trecho lo que iba a tomar hacer esa tarea, queda mal él, quedó mal yo, y entonces me hace desconfiar de esa comunicación, ¿verdad? Así que creo que en eso resumo más o menos todas las cosas que son muy importantes, pero comunicación, actitud, obviamente talento ayuda, y como, ¿sabes? Es lo que me hace tener a la persona, ¿verdad? Porque yo necesito cubrir estas bases. Esta persona tiene el talento, tiene la destreza, tiene los skills, porque puedo verlo en el portafolio, pero la segunda parte es cómo funciona en un entorno de trabajo de equipo. ¿Qué ha pasado? O sea, ha pasado de que de repente la persona es bien talentosa y nos falla en el proceso, y pues para el próximo proyecto ya pasamos por este dolor de cabeza otra vez. Me pasó con mi asistente de ahora, o sea, mi coordinador de ahora. Entrevistamos varias que tenían mejor capacidad en cuestión de papel que decir y experiencia, pero escogimos la que escogimos por la actitud, y ha sido un team player que nos ha llevado a otro nivel, que no sea eso. Así que aquí, repitiendo lo mismo. Pues yo voy a hablar desde la perspectiva de maestro, ¿verdad? Porque desde la perspectiva de maestro, yo recibo a todo estudiante que llega. Yo no puedo escoger. Pero ellos ya entendieron, ¿verdad? Yo no puedo escoger estudiantes. El estudiante me llega porque la administración, después de un portafolio, los asigna a mi plaza.
Entonces yo tengo que trabajar con todo lo que yo recibo y veo, tratando de hacerlo entender que es un trabajo en equipo, porque ellos vienen de una formación individual. Entonces cuando llegan al taller que es colectivo, y lo único que puedo hacer colectivo por la dinámica del departamento, ¿verdad? Y su calendario es el stop motion, que me permite trabajar lo colectivo, porque cada cual tiene que hacer su puppet. Pues entonces yo tengo que trabajar en esa dirección con toda la dinámica, con todas las habilidades, con todas las actitudes, con todos los perriches, con todo, como maestro. Para poder ustedes ver en un 40 segundos, 2 minutos, algunos llegan a 5 minutos de animación. Pero es sin tener que pasar por la experiencia de decir, ok, yo no voy a trabajar contigo para el próximo proyecto, yo tengo que formarlos en toda la disciplina con todo y berrinche hasta que se gradúe el especialista. Así que esa es mi experiencia, ¿verdad? Y en cuanto al tiempo, ¿verdad? Que fue una pregunta anterior, nosotros trabajamos con periodos de 10 semanas de trabajo y cuando en la plataforma del sistema educativo afecta, mis estudiantes saben que yo les doy break de más. Sí, ya. Eso es así de sencillo. Como maestro yo no corro con la presión de que hay que entregar las notas en diciembre y la animación no está completa, y esta retórica de que si no está completa en diciembre tiene jefe, conmigo no existe. Entonces, al conmigo no existir, provoca que esa animación se termine, que el estudiante se comprometa. Esa ha sido mi forma en cuanto a eso. Pero ese es el primer filtro, porque de tus estudiantes se han convertido en mis estudiantes, que se han convertido en mis compañeros de trabajo. Gracias a ese filtro que llega donde ti, ¿me entiendes? Como que, pues, nada, quería agradecer, pero para que tengas la mentalidad y sobre todo a tu compañero, si viene algún sobrino o ustedes mismos que van a estudiar, piénsenlo desde la escuela, porque volvemos, ese es el filtro que llega. Cuando yo tuve a mis primeros estudiantes, incluyendo a Shelly, incluyendo a Paola, Luis, Nora, ya me habían recomendado, ya, esos son los mejores, y fueron los mejores, definitivamente. A Reinaldo y a Ivette, a mí me encantaría que ustedes sigan la línea de cómo, how do you handle esas situaciones que take a negative turn durante una producción. Un productor está heckling you para que varios cambios, o un colaborador o un miembro de tu equipo está haciendo un poquito overbearing en tu pipeline o en tu producción. ¿Cuáles son algunas sugerencias que ustedes recomendarían para otros productores, otros directores, otros colaboradores, cómo mejor manejar ese tipo de situación? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Hay veces que se me escucha. También a veces son cositas personales, como que te afectan, vienen con cosas de su casa al trabajo o a la producción. So, está bien, ahora sí. De vez en cuando está bien escucharlos un poquito y sacarlos aparte qué pasa, que también eso a veces influye. Y a veces, porque yo tengo las dos experiencias, tengo la de producción y la de ¿verdad? El salón de clases. Así que sí he tenido estudiantes que me han dado un poco de dolor de cabeza también. Yeah, sorry for that one. Yeah. Exacto. Y no, nada, la verdad es como que a veces es dejarlo un poquito, ¿verdad? En el salón de clase, cuando es una producción un poco diferente, porque hay un deadline pasando y entonces si no se cumplen esos deadlines, pues tu cabeza está en juego. Pero ¿verdad? En el salón de clase es escucharlos un poquito y a veces como que déjalo ser un ratito para que tú veas cómo ellos funcionan y entonces crear esa química. Y lo mismo ha pasado en producción que no, fíjate, no he tenido esa mal rato, o sea, siempre hemos tenido momentos de tensión, pero tampoco ha sido algo big deal. Simplemente let them be, déjalo ser un ratito y entonces ya esa química se va a ir creando y entonces ya te vas acostumbrando a trabajar, ¿verdad? Con esa persona, porque en parte la química es
parte de empezar a trabajar en producción, porque todo el tiempo, ¿verdad? Por lo menos los freelancers, pues cambiamos de equipo todo el tiempo, no estamos con la misma gente todo el tiempo, o sea, hay un proceso también de adaptación en la producción. Espero haber contestado la pregunta. Yo trabajo solo. Yo tuve la suerte, la dicha de aprender, como dije al principio, aprendí a hacer animación trabajando con Paco López, que ya tenía su taller, tenía todo el mundo haciendo. Probando. Y entonces, con él ya aprendí que, pues sí, esta animación trabaja aquí. Ay, que aquí los micrófonos no sirven. Sí, animación trabaja en equipo. Pero cuando salí de trabajar con Paco López, porque allí cada animador, cada artista tenía su posición. Yo trabajaba en animación junto con el gran Héctor Virella, que fue de los primeros animadores, el primer animador con quien yo trabajé y fue mi maestro de animación, dibujo animado, y que Dios lo tenga en la gloria haciendo animación. Era un caballote. Y pues, yo trabajaba junto con él. Nosotros no nos metíamos en el trabajo de las muchachas que pintaban micas, ni nos metíamos en el trabajo de los que hacían cámaras, ni de los que pintaban background, porque cada cual tenía su lugar, tenía su posición y tenía su función. Y eso me enseñó a mí a que cuando una vez salí de trabajar con Paco, que empecé a trabajar por mi cuenta, las personas que han colaborado conmigo son gente que yo he visto que funcionan para lo que lo necesito. Tuve un colega que me ayudaba con los dibujos de los layouts de los backgrounds, porque mientras él dibujaba el background, pues yo hacía mi diseño y dibujaba mi personaje, que esto ya fue con los videos de los primeros videos que hice para Sunshine. Pero la tecnología me ha ayudado a mí a trabajar solo, porque no tengo presupuesto para pagarle a nadie. Y a mí no me gusta poner a gente a trabajar conmigo si yo no tengo cómo pagarle. Y yo me he visto obligado a trabajar solo. Y es bien cuesta arriba, es bien cansón, es bien agotador. Y yo siempre digo, si tuviera alguien que dijera, ay, eso me regala un tipito del mío, porque no está fácil. Pero sí, en el caso mío, tuve otro colega que me ayudó entonces a darle color, a dibujar, darle color al background, porque lo primero yo le daba color en Photoshop, pero después tuve otro colega que él se encargaba solamente del dibujo. Donde de nuevo volví a ver el valor del trabajo en equipo fue cuando trabajé para el estudio de animación de México que se llama Anima Studio. Ellos son famosos por las películas estas de las leyendas, no sé si han escuchado de eso. Ya fue lo que hicieron la primera serie animada del Chavo del Ocho. Y entonces yo trabajé con ellos para la serie del Chapulín Colorado. Y en ese proyecto, ahí me volví a demostrar lo que han dicho los colegas, la colaboración. Yo solamente trabajaba animación, yo no tocaba diseño, yo no tocaba storyboard, yo no tocaba postproducción, yo no tocaba nada, solamente animación. Y la ventaja de cada artista trabajar su área es que puedes dedicarle todo tu tiempo y toda tu energía a esa labor en particular. Entonces yo como me concentraba en la animación, pues mis animaciones quedaban mejor que lo que había hecho por casi 10 o 20 años con Sunshine, porque tenía que hacerlo todo y tenía que hacerlo toda la carrera y entonces de momento chapuceaba, pero con los mexicanos no se puede chapucear. Y así fue lo que yo aprendí con ellos, no chapucear. Pero volvemos por lo mismo, porque el trabajo en colaboración, el trabajo en equipo, te lleva más lejos. Siempre cuando me echado para pagarle. Quiero darle gracias a todos los panelistas de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por ser una inspiración y un recurso para todos nosotros y la actual y la próxima generación de animadores puertorriqueños, algunos de los cuales están presentes en la audiencia ahora mismo. Gracias de parte de todos. Un detallito. Un detallito último, mucho de esto, ¿verdad?
se atribuye a múltiples personas, como mencionamos, es un proceso bien colaborativo. Sin embargo, es evidente, unarguable, no me sé la palabra en español, sorry, que un individuo aquí presente ha inspirado y ha sido referencia para, si no todos directamente, a todos definitivamente indirectamente, y es un Paco López Mujica. De parte de, no solamente de nosotros, pero también de parte de Cine Nuestro, te queremos dar un pequeñito commemoration de todos tus esfuerzos y tu servicio a la industria de la animación, of which this is un evento out of many that will come, out of many that have been. Gracias a todos. Muchas gracias. Yo quiero dedicarle este reconocimiento que agradezco de corazón a una persona que ya Reinaldo mencionó, pero ha sido el maestro de todos nosotros y el que pide un aplauso es Héctor Virella. Recuerden ese nombre siempre. En la historia de la revolución puertorriqueña, esa es la fecha. La gente le demos muchísimo. Muchas gracias.